Hola, queridos compatriotas. Mi nombre es Jairo Melgarejo. Soy colombiano y amo profundamente a mi país. Como millones de ustedes, estoy preocupado por el rumbo que ha tomado Colombia en los últimos años. Este video no es un ataque personal, no es propaganda y no es un discurso de odio. Es una reflexión seria, con datos oficiales, sobre el país que recibimos y el país que estamos a punto de heredar el 7 de agosto del 2026. Decidí hacer este video aquí en mi nuevo canal de YouTube, Jairo Melgarejo por Colombia, porque entendí algo muy claro. Cuando uno habla con datos y con firmeza, hay espacios que no están preparados para esta conversación. Pero los colombianos tenemos que tener esta conversación. Lo que voy a decir no se basa en opiniones, se basa en cifras públicas, en informes oficiales y en comparaciones históricas que cualquier colombiano puede verificar. Quiero empezar con algo fundamental, que es comparar dos momentos en los que yo he vivido en mi país. Cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez entregó el gobierno en el 2010, Colombia no era perfecta, pero era un país que venía reduciendo la violencia, recuperando el control territorial y golpeando con fuerza a todos los grupos armados ilegales que existían en aquel entonces en Colombia. Para darles un ejemplo, en el año 2002, las FARC tenían cerca de 20.000 combatientes. En el 2010, esta cifra se había reducido alrededor de 8.000. Esto no es un discurso, es una reducción cercana al 60%. Magnífico. En ese mismo periodo, más de 31.000 paramilitares se desmovilizaron bajo procesos verificados por el Estado. El ELN se mantenía estable, sin ningún tipo de expansión significativa. El resultado fue claro. Colombia cerró el 2010 y con él el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con menos de 13 hombres armados ilegales activos que vivían con miedo, que estaban acorralados, estaban debilitados. Recordemos aquel momento cuando se estaba firmando el supuesto proceso de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, el miedo que sintió Timochenko al escuchar un avión pasar por encima, porque él estaba acostumbrado a que en los últimos 8 años, cuando ese ruido de los aviones pasaban por encima de los campamentos, significaba un bombardeo, un ataque más a su gente, y él tenía que huir como rata, de caleta en caleta, porque el gobierno de Uribe les estaba dando plomo, como se lo merecían. Ahora miremos al presente. Según reportes de medios internacionales, centros de análisis y datos oficiales, hoy Colombia tiene entre 21.000 y 23.000 combatientes ilegales armados. Entre el ELN, disidencias de las FARC y estructuras criminales como el Clan del Golfo, entre muchos otros, que representa un aumento cercano al 70%. Esto no solamente es brutal, es insostenible para cualquier gobierno y para cualquier pueblo. Esto significa más extorsión, más secuestros, más desplazamientos forzosos, más miedo.
más violencia y menos presencia del Estado. Eso es imperdonable en un país que tenía un Estado que estaba recuperando el territorio, estaba recuperando el control y ahora está perdiendo porque los tenemos abandonados. Y cuando digo tenemos, no hablo de los colombianos, hablo del presente gobierno que se olvidó de sus fuerzas públicas, de los héroes que han sacrificado sus vidas y sus carreras enteras para mantenernos seguros, para mantenernos estables y que defienden la soberanía y el orgullo de Colombia. ¿Y por qué crecieron estos grupos en los últimos años? La respuesta es sencilla, una sola palabra: coca. En el 2010, Colombia tenía aproximadamente 62.000 hectáreas de cultivos de coca. Hoy, según las Naciones Unidas y el propio gobierno de los Estados Unidos, estamos cerca de 230.000 hectáreas de coca. Esto representa un aumento de más del 270%. Sí, escúchenlo bien, 270%. Esto es vergonzoso, no solamente a nivel nacional, a nivel mundial. ¿Con qué cara se aparece el presidente de la República que tenemos hoy en día a explicarle a la ONU, a los Estados Unidos y a los demás gobernantes del mundo que tuvimos un aumento del 270% en cultivos ilícitos de coca? Claro, más coca significa más dinero para los grupos armados. Más dinero significa más armas, más control territorial y más violencia. Y ojo, porque con esa plata también se compran más laboratorios para procesar la coca y convertirla en cocaína, que tanto daño le hacen no solamente a los colombianos, sino a la gente en el mundo entero, sobre todo en Estados Unidos, que consume esa droga tan mortífera y tan dañina para el mundo entero. Pero ahí no hay ningún misterio económico. Es el negocio del narcotráfico, que algún día se va a acabar en Colombia. Algún día. Ese retroceso se ve en regiones enteras del país, no solamente en algún lugar. Zonas como el Catatumbo, que habían avanzado en estabilidad, volvieron a sufrir desplazamientos forzados, extorsiones, exigencia de las famosas vacunas y el control armado, no de la fuerza pública, de la guerrilla, de los narcotraficantes y de los asesinos. ¿Y la fuerza pública dónde está? Abandonada, sin capacitación, sin armamento y sin apoyo del presidente de la República, que es el líder de todas las Fuerzas Armadas de Colombia. Es un soldado más de la patria. Es el primer soldado de la patria. ¿Y dónde está? No lo veo. La Defensoría del Pueblo y organismos internacionales lo han documentado y con mucho gusto les puedo compartir esas cifras en los comentarios del video de YouTube o les puedo responder de manera privada si lo quieren. Pero esto no es volver a una discusión de ideología. Esto es volver a escenas que Colombia ya había vivido en los años más duros de su historia. Para los que no me conocen, yo nací en el año 1989, tal vez uno de los años más violentos, turbulentos y sanguinarios de la historia de Colombia. Previo a elecciones de presidente, como estamos hoy en día. Y fueron asesinados candidatos presidenciales, jueces, magistrados, policías. Y de una manera en que el Estado no sabía ni podía responder. Pero el gobierno de Álvaro Uribe nos demostró
que sí se puede responder, que sí podemos conseguir los armamentos y la fuerza y la motivación de nuestras Fuerzas Armadas para combatir a unos terroristas que son una minoría en este país, pero que hoy en día parecen mayoría por el poder que tienen, y por la plata que tienen, y por el armamento que tienen. Eso toca darle la vuelta, pero rapidito, porque no podemos darnos el lujo de seguir dando y dando y dando, alcahueteando, permitiendo, no exigiendo que se cumpla la ley. Y lo peor de todo, con condenas irrisorias. Entonces, tenemos que empezar a pensar con la cabeza y con el corazón, porque el tiempo pasa rápido. De aquí a marzo, que es la gran consulta, y de aquí a mayo, que es la primera ronda, el tiempo pasa volando. Y en esto ya estamos en el día de las elecciones. Ahora, hablemos del bolsillo, porque la seguridad también se mide en el bienestar de las familias colombianas. Entre el año 2022 y 2023, los ingresos reales de los hogares colombianos cayeron. Es cierto que la inflación empezó a bajar, pero durante mucho tiempo los salarios crecieron por debajo del costo de vida en Colombia. En palabras simples, la plata rinde menos. Muchos colombianos hoy tienen trabajo, pero viven peor. Eso no es percepción, eso se llama poder adquisitivo, que se ha reducido con el pasar de los años, especialmente en los últimos 4. A esto se suma una decisión económica muy delicada: el aumento extraordinario y estratosférico del salario mínimo, muy por encima del patrón histórico del país. Durante décadas el salario mínimo se aumentaba al punto de la inflación más 1 o 2 puntos por encima para que el salario mínimo estuviera en un nivel estable y seguro para una economía que lo necesita. Cuando los aumentos salariales no están respaldados por productividad, el efecto no es prosperidad. Hoy en día ese aumento del salario público puede que le saque una sonrisa a millones de colombianos que no saben de economía, así como parece que nuestro presidente no tiene ni idea de cómo funciona la economía en el mundo de verdad, solo en el mundo de fantasías. Pero ¿qué va a pasar con este alzo tan dramático del salario mínimo? A largo plazo vamos a ver una inflación desmesurada, más desempleo y más informalidades. Esto no lo digo yo solamente, lo dice cualquier economista del mundo. Lo ha dicho de manera repetida el Banco de la República, lo dice la OCDE y lo demuestra también la experiencia de países que han tomado ese camino. No voy a nombrar ningún país, pero para buen entendedor pocas palabras bastan. Acuérdense de lo siguiente: el salario mínimo no lo paga el gobierno. No es el gobierno el que le da un cheque por 26% de aumento a los colombianos, no. Eso lo pagan las empresas, sobre todo las empresas pequeñas. Y cuando no pueden pagarlo, entonces empiezan a despedir personal y no contratan gente. ¿Y eso en qué se convierte? En desempleo. Y el desempleo en cifras que van a aumentar de manera drástica, ¿qué nos van a traer? Más robo, más extorsión, más gente que no tiene con qué pagar la comida de su familia, uniéndose a los grupos armados que sí tienen cómo pagarles por la plata que tienen de la coca, que el gobierno permitió crecer un 270%.
Entonces parece que el presidente que tenemos o no estudió economía o no puso atención en clases cuando supuestamente estudió marxismo y estudió la izquierda y fue un combatiente del M-19 y que se las sabe todas. En clase de economía como que no puso atención. Cuando uno expone estos datos, aparece el mismo intento de tratar de cambiar el tema y desviar el tema y la conversación para que no nos enfoquemos en los problemas reales que acabo de explicar. Nos tratan de cambiar la retórica, nos tratan de enredar, se van por tangentes. Atacan el pasado sin pruebas. Por ejemplo, sobre el gobierno de Uribe se han dicho muchas cosas y parece que están obsesionados con Uribe, porque no hay una frase que digan donde no mencionen el nombre Uribe, Uribe, Uribe. Pero recordemos, queridos colombianos, que no existe una sola condena judicial que lo vincule con narcotráfico o con paramilitarismo. Que digan lo que quieran, pero las condenas, ¿dónde están? No hay. Cero. Lo que sí existen son cifras. Más de 1.200 narcotraficantes extraditados durante el gobierno de Álvaro Uribe. La mayor desmovilización paramilitar de la historia en ese país. En lo que llamamos democracia, las acusaciones sin sentencia no reemplazan los hechos. Los hechos son concretos y son reales. Yo no estoy haciendo este video para decirle a nadie por quién votar. Lo hago para pedir algo mucho más básico. Que pensemos con datos. Que no olvidemos los días oscuros de nuestra historia. Que comparemos resultados. Que entendamos que las decisiones de hoy las va a pagar el país mañana, cuando ya el mandatario no tenga que rendir cuentas porque le deja todo al líder que sigue y al que sigue y al que sigue. Yo personalmente no voto por consignas, yo no voto por discursos bonitos, ni voy a votar por un candidato porque es del partido X, ni otro candidato porque es del partido Y. Yo voto por Colombia, porque soy un colombiano que ama a su país y estoy cansado de ver cómo la pobreza se apodera de nuestro país, de cómo la violencia vuelve a tomar el poder de las calles de todas las regiones del país. Y siento profunda tristeza de ver que los colombianos se encuentran una vez más en una encrucijada entre un candidato o varios candidatos que nos pueden llevar por el camino del bien versus un grupo de candidatos que lo único que van a hacer es hundirnos cada día más y más y más. Entonces les repito, yo, Jairo Melgarejo, voto por Colombia, porque a Colombia hay que quererla y Colombia se defiende con hechos. Muchas gracias, que Dios me los bendiga a todos y que Dios bendiga a Colombia.